Bienvenidos todos a otra lección de su curso Fundamentos de Finanzas Empresariales. En este módulo particularmente estamos haciendo una integración de las decisiones de inversión a nivel de los indicadores que hemos aprendido para medir las bondades económicas de proyectos de inversión. Entonces, como habíamos comentado, particularmente en el mundo financiero se utilizan la TIR, que es la tasa interna de retorno, y el valor presente neto para medir las bondades económicas de proyectos o de inversiones. Entonces vamos a integrar estos dos indicadores en este ejercicio particular que tenemos acá en nuestra hoja de cálculo Excel. Para empezar entonces, vamos a tener dos proyectos, proyecto A y proyecto B, y vamos a compararlo para ver cuál de los dos es mejor. Primera condición que tenemos que tener en cuenta: los proyectos son mutuamente excluyentes. Quiere decir que finalmente vamos a escoger o el proyecto A o el proyecto B, pero no podemos escoger los dos simultáneamente. También tenemos que tener en cuenta que para este ejemplo en particular, la cantidad invertida al principio es igual, y lo vamos a trabajar de esa manera. Vamos a manejar ese escenario particularmente. Ahora, ¿qué pasaría si los dos indicadores se contradicen? Es decir, que un indicador como el BPN nos dice que debemos escoger, por una parte, nuestro proyecto A, pero el otro indicador nos dice que debemos escoger el proyecto B. Es decir, el otro indicador sería la TIR, que son los dos indicadores que estamos trabajando en este caso particular. Entonces, vamos a trabajar con nuestro proyecto. Empecemos. Tenemos una tasa de interés de oportunidad del 15%, como podemos observar en la hoja de cálculo. Tengo mis años, 0 hasta el año 5, 0 representa el momento en el cual hago la inversión, es decir, 25.000 unidades monetarias para el caso concreto de los dos proyectos que vamos a analizar. Entonces, para mi proyecto A tengo los flujos de caja que pueden ver en la hoja de cálculo, para mi proyecto B, los flujos de caja que pueden ver también en mi hoja de cálculo. Entonces, ya conocemos qué es la TIR, ya conocemos qué es el BPN. Entonces, de acuerdo a las funciones que aprendimos que podemos trabajar dentro de nuestra hoja de cálculo, pues vamos a aplicarlas para ver qué pasa con estos dos proyectos comparativamente. Empecemos. Recuerden que yo tengo mi Excel en inglés, por consiguiente voy a utilizar la fórmula en dicho idioma. Entonces, para mi caso particular sería Internal Rate of Return o IRR, pero si ustedes lo tienen en español sería TIR, tal cual, T-I-R. Abro mi paréntesis después de poner la fórmula y voy a encerrar todos los valores que encuentro en el proyecto A. Cierro paréntesis y mi tasa sería 36.36 para el proyecto A. Extiendo la fórmula para saber ese mismo valor, pero aplicado a mi proyecto B. Y voy a comparar las dos tasas que me resultan de la aplicación de la fórmula de la TIR, tasa interna de retorno. Y para el proyecto A tenemos 36.36% y para el proyecto B 35.25%. Decíamos que si la TIR es mayor a la tasa de interés de oportunidad, pues aceptamos el proyecto. Pero como estoy comparando dos proyectos, estoy comparando mi proyecto A y mi proyecto B, tendría que elegir el proyecto que me represente la mayor tasa interna o interés de oportunidad, o la TIR en este caso, porque ya tengo mi tasa interna de oportunidad. El proyecto que me represente esa mayor TIR, ese será el que voy a escoger. Voy a ponerlo en amarillo y en este caso escogería el A. Pero dijimos que íbamos a analizar dos indicadores para medir la bondad económica del proyecto. Vamos entonces con el estudio del valor presente neto. ¿Y cómo calculo el valor presente neto? Vamos a recurrir también a nuestra fórmula predeterminada en la hoja de cálculo Excel, que para mi caso sería Net Present Value, porque lo tengo en inglés, y voy paulatinamente, a medida que Excel me va solicitando los datos, pues simplemente los voy incluyendo. Entonces, tenemos mi tasa, que es el 15%, le voy a poner F4 para fijarla, para que pueda arrastrar la fórmula, y adicionalmente, después de la coma o punto y coma, si ustedes lo tienen programado de esa manera, voy a encerrar todos los valores desde mi año 1 hasta mi año 5, y voy a incluir, es decir, más la inversión, porque más menos da menos, que es 25.000, y doy
control enter o enter, le di control enter para quedarme en esa misma casilla y poder expandir la fórmula. Expando mi fórmula y ¿qué pasa? Si me doy cuenta, guiado por el criterio del valor presente neto, tengo un valor más alto en mi proyecto B. Voy a cerrar con amarillo de la misma manera que lo hice en la parte inicial para el proyecto A, ese valor. ¿Por qué? Porque tal cual como lo enunciamos al principio, podríamos tener una contradicción en las alternativas que me representan la elección del mejor proyecto. Entonces, tengo que si me quisiera guiar por el valor presente neto, como lo podemos ver acá, escogería el proyecto B, y si me quisiera guiar por la TIR, escogería el proyecto A. Entonces, todos ustedes estarán preguntando, ¿qué hago? Si cada uno de los indicadores que aprendimos me está diciendo que me vaya hacia un proyecto diferente. Pues bien, paciencia, ya viene nuestra solución al ejercicio que estamos planteando en este momento. Hagámoslo. Entonces, partamos primero del proyecto o partamos de la comparación de los dos proyectos entendiendo que yo tengo una serie de flujos de caja que me sobran. Para el proyecto A, los que tengo acá encerrados, para el proyecto B, los que tengo acá encerrados. Entonces vamos a ver cuánto a futuro me generarían esos flujos de caja. ¿Y qué fórmula utilizaríamos? ¿Qué creen? Pues están en lo cierto. El valor futuro, porque ya sabemos que si quiero llevar una suma presente al futuro voy a utilizar mi fórmula que se denomina el valor futuro. Entonces, a continuación vamos a hacer eso para cada uno de los proyectos. Entonces, lo primero que voy a tener en cuenta, hay una manera óptima de hacerlo en Excel, pero como no se trata de aprender Excel, sino de utilizar las herramientas, voy a utilizar el número de periodos que capitaliza esos valores presentes a futuro y los voy a anunciar en una columna aparte. Hay otra manera de hacerlo, pero no nos vamos a meter en ese lío acá, o no es un lío, es sencillo, pero no se trata de aprender la herramienta Excel, sino de seguir con este tipo de ejercicio que serían los proyectos en sí. Entonces, tengo ¿cuántos periodos capitaliza desde el año 1 hasta el 5? La suma de 12.000 o la suma de 0, pues 5 menos 1, que sería igual a 4. Simplemente lo voy a poner 4. Y así sucesivamente. 3, porque del año 2 al 5 son 3 periodos, y del año 3 al 5 son 2, 2, 1, y en el último pues no capitaliza nada y se quedaría exactamente igual, sería el 0. Entonces vamos a llevar a valor futuro cada una de estas sumas y vamos a comparar cuál de las dos es más alta. Voy a llevar primero las sumas del proyecto A, y sería entonces mi fórmula que ya aprendimos de Future Value, o valor futuro si lo tienen en español, el paréntesis, tengo la tasa que sería mi tasa interna de oportunidad, bloqueo la celda y el número de periodos pues ya lo tengo acá, sería 4, voy a bloquear, ahorita lo hago para la otra, voy a tenerlo en cuenta 4 y adicionalmente pues no tengo pagos, pero sí tengo un valor presente, voy a poner el negativo para que el resultado me quede como un número positivo. Mi valor presente serían los 12.000. Voy a hacerlo columna por columna, no voy a arrastrar la fórmula pues para que veamos la diferencia. Tengo mi valor futuro de 12.000 llevado al año 5 serían 20.988 unidades monetarias. Expando la fórmula hasta el final y parece que está bien, porque el 9.000 sería igual al 9.000 porque están en el mismo punto en el tiempo. Entonces, está bien la fórmula. Voy a hacer lo mismo, pero para el proyecto B, de tal manera que tengo Future Value o valor futuro de esta tasa, porque Excel me la está preguntando, la bloqueo, número de periodos, ya los tengo acá enunciados, no tengo pagos, negativo, valor presente, 0 y así sucesivamente, y me da 0 para el año 1, arrastro la fórmula y tengo todos los valores proyectados a futuro. Lo que voy a hacer es sumar todos los valores, tengo 77.681, voy a sumar todos los valores, tengo 104.450, lo voy a encerrar, también lo voy a resaltar más bien con amarillo, y me doy cuenta que el proyecto B, si tengo en cuenta los flujos reinvertidos, me genera un valor presente neto, o más bien un valor futuro, mayor a lo que me representaría el proyecto A. De nuevo, me genera un valor futuro mayor, estoy hablando del proyecto B. Por consiguiente, eso es para probar
que, y esto no lo tenemos que grabar en la cabeza, no lo tenemos que grabar en la cabeza, si mis indicadores para medir la bondad de un proyecto son el valor presente neto y la TIR, la tasa interna de rentabilidad, y el valor presente neto de un proyecto es más alto, ese va a ser el criterio que prima. Lo repito, el criterio que prima por encima de cualquier otro será el valor presente neto. Y no lo tenemos que grabar en la cabeza. Es decir, si hay contradicción entre esos dos indicadores, nos vamos por el valor presente neto como lo acabamos de comprobar. Y lo podemos comprobar de otra forma. Vamos a hacer el proyecto incremental, que sería la resta de B menos A. Y vamos a hacer esto en estas casillas. Entonces, para tener el B menos A tendríamos B menos A. Le doy control enter y tendría los siguientes valores. Es decir, si yo escogiera el proyecto B, pues acá no tendría los 12.000, acá no tendría los 11.000, acá no tendría los 9.500 porque tengo 0, acá no tendría los 16.000, pero sí acá tengo más, y en este periodo, en el quinto, 55.000 tengo más comparado con los 9.000. Entonces, se llama proyecto incremental porque estoy viendo cómo sería esa TIR y ese valor presente neto del proyecto incremental. Entonces, la TIR sería igual, tengo mi fórmula que ya está predeterminada en inglés, Internal Rate of Return, o TIR, si la tenemos en español, Internal Rate of Return en inglés, o TIR en español, y me pide los valores. Encierro todos mis valores y le doy control enter. Y al tener una TIR positiva, sé que me conviene más el proyecto B, porque esta TIR es mayor que mi tío del 15%. Y ahora lo que voy a hacer es sacar mi valor presente neto. Entonces tengo valor presente neto y tengo mi fórmula de inglés, Net Present Value. Tengo una tasa que sería mi tasa interna de oportunidad. Adicionalmente me piden los valores, encierro todos estos valores, más el desembolso inicial, pero acá cero porque teníamos inversiones iguales en el proyecto A y B. Acá no cerré el paréntesis, lo corrijo. Cierro el paréntesis. Le sumo y ya tengo mi valor presente neto. ¿Qué pasa con mi valor presente neto? Mi valor presente neto es positivo. Mi TIR es mayor que mi tío, como podemos ver. Quiere decir que el proyecto B, lo estamos comprobando, era el que debería escoger. Y eso pasa porque tenemos que tener en cuenta que los flujos de caja que vamos generando los invierto a mi tasa interna de oportunidad, no la tasa que tengo en la TIR. Y con esto cerramos este video y vamos a entrar a un tema muy interesante, es decir, vamos a comparar o vamos a ver cómo podríamos integrar lo que hemos aprendido en este módulo, WACC con TIR con BPN. Nos vemos entonces en el siguiente video. Muchísimas gracias por estar presentes en esta lección.